yo también quiero pedir mi oportunidad. Claro, Romanos 10:14 dice, ¿cómo dice Romanos 10:14? ¿Cómo creerán si no hay? Después dice, ¿y cómo predicarán si no fuesen enviados? Amén. Amén. Sí. Y me quiero tomar mi oportunidad porque yo creo que en la iglesia hay que edificarse, ¿verdad? Amén. Y las ganas sobran, ¿verdad? Amén. Pero hay que presentarse como obreros aprobados. Amén. Las ganas no son suficientes. Amén. Hay que edificarse porque la palabra, si bien viene de Dios, el que la entrega es uno. Amén. Porque lamentablemente lo voy a decir, Dios mismo no va a bajar a hablar con uno, sino que nosotros nos presentamos como obreros para la obra de Dios. Y ese obrero, y lo hemos dicho 1.000.000 de veces, ese obrero es como una vasija, pero una vasija que está presentable delante de Dios. Amén. Porque Dios no va a depositar su gracia en cualquier vaso. No va a depositar su gracia en un vaso sucio, en un vaso roto, ni en un vaso que no va a soportar la temperatura. Tiene que ser un vaso, ¿conocen la palabra templado? Amén. Que uno le echa agua helada y no se va a quebrar, que uno le echa agua caliente y tampoco se va a quebrar. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. ¿Y por qué lo aclaro? Y lo aclaro con valentía delante de la iglesia, porque la iglesia tiene que entender de que ¿sí? Necesitamos la palabra. Necesitamos la palabra. Necesitamos la palabra. Venga los viernes a aprender. Venga los lunes, venga los martes, venga todos los viernes. Hoy día venga a gozarse con la alabanza, con la palabra, porque la palabra dice que tenemos que congregarnos, ¿verdad? Sí. Pero sí, para salir, para predicar, tenemos que tener algo que entregar. Amén. Y ¿saben que voy a ser súper majadero? Lo he dicho varias veces. Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. O sea, no es uno, no es el otro. Es que no son los evangelistas ni tampoco son los maestros. Somos todos. Amén. Es un conjunto de cosas. Sí, amén. Porque el maestro no sale a buscar las almas, lo hace el evangelista. Pero el que prepara las almas acá adentro, ¿Quién es? es el pastor, es el maestro. Somos un conjunto, no se trata de quién es el superior, no, sí, el único superior aquí, ¿quién es? Cristo. ¿Quiénes somos nosotros? Nada. Como dice Josué Irión, no somos nada, no somos absolutamente nada nosotros. ¿Quiere escuchar palabra de Dios el día de hoy? Amén. Amén. Abra su Biblia, por favor. Espero que no le haya molestado la aclaración, que sea solamente para contribuir al reino del Señor. Amén. Porque Amén. todo lo que viene del Señor es bueno, agradable y perfecto, ¿verdad? Amén. Amén. Vamos a 2 de Corintios 5, del 17 al 21. Mire, fíjese que yo esperaba la iglesia llena para que me vieran que vine con zapatos, ¿sí? Miren, zapatos. Me los conseguí, la verdad sí, me los conseguí los zapatos para poder estar presentable, ya que dijeron que era una exigencia, era casi lo más importante, porque si me dicen que es lo más importante, no, yo les digo que lo más importante es la palabra. Pero bueno, si se trata de que sea importante la presentación, ok, me conseguí zapatos. Pero cuando me conseguí los zapatos pensé en algo. En realidad no hemos conseguido hartas cosas, porque el aire que usted está respirando no es suyo. No, Amén. la vida no es suya tampoco, Amén. tampoco. En realidad todo es prestado. ¿Y quién lo dio? El Señor. Hoy día es el día del Padre y vamos a honrar al Padre. Amén. Amén. Y lo vamos a honrar como obreros dignos y aprobados. Amén. Amén. Cuando tenga la palabra nos ponemos. 2 de Corintios, capítulo 5. Pensé que el lema estaba tocando. Se viene. Que movía la manita. 2 de Corintios, capítulo 5, del versículo 17 al 21. 2 de Corintios, capítulo 5, versículos del 17 al 21. Amén. Cuando tenga la palabra nos ponemos de pie, nos ponemos en reverencia para leer la santa palabra del Señor. Amén. ¿Sí? Estamos con la palabra, estamos todos listos. Estamos listos y atentos. Deme un segundito. El único que no está listo soy yo. Amén. Dice la palabra
en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 en adelante, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. ¿De qué proviene? De Dios. De Dios proviene. Que es quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál fue el ministerio que nos dio Dios? El ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Vamos a quedarnos un poquito aquí, voy a hacer solamente. ¿Se acuerdan lo que les acabo de decir? Como si Dios rogase por medio de nosotros. O sea, el mismo Dios nos usó a nosotros. Amén. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, al que no conoció pecado. Por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Amén. Repita conmigo: para que nosotros nosotros hechos justicia seamos de hechos. Dios en él. Tome asiento, por favor. Amén. Fíjese que cuando estaba preparando esta palabra, que la preparamos a media, yo siempre lo digo, en realidad los créditos se los lleva a mi esposa, en realidad como que ella parte haciendo la palabra, pero me va preguntando cosas, entonces yo digo, bueno, es de los dos ahora, ya nosotros, esto va a ser de los dos. Y empezamos a buscar qué significa el ministerio de la reconciliación. Porque fíjese que si nosotros tenemos un ministerio, la palabra dice que es de la reconciliación. Imagínese que Dios mismo a nosotros nos dijo, pero explícitamente, que teníamos un ministerio y ese es el de la reconciliación. Y como les digo, hoy es el Día del Padre, increíble que es el Día del Padre y tenemos que honrar a nuestro Padre. Y la palabra dice en 2 de Corintios que él mismo mandó a su hijo. O sea, es tan increíble esto que nosotros teníamos que reconciliarnos con el Padre nosotros. Pero Dios dice que él mandó a su hijo para reconciliarnos con él mismo. O sea, esto es tan como increíble para nosotros, que es como que alguien me hiciera daño a mí y yo mandara a mi hijo Maximiliano a que por medio de él yo lo perdone al otro. O sea, en realidad, ¿qué tenía que ver Cristo en esto? Es que no tenía nada que ver. Es que simplemente es tan grande el amor de Dios para nosotros que mandó a su hijo a morir por nosotros mismos. Y Dios, ni el Padre ni el Hijo no tenían la culpa, sino que los culpables éramos nosotros. Amén. Amén. O sea, se ha puesto a pensar en este Día del Padre, y se lo digo en serio, o sea, ya podemos hacer regalos, todo el asunto, pero se ha puesto a pensar de que el Padre mandó al Hijo a morir por nosotros. O sea, si nosotros somos, ¿cuántos son padres aquí? Yo soy papá. Probablemente casi todos somos papás. ¿Y usted mandaría a su hijo a morir por otro? Pero honestamente, yo no lo haría. ¿Alguien lo haría? Es que nadie lo haría. Pero sin embargo, Dios, que es nuestro Padre, Él mandó a morir a su hijo por nosotros. Y saben que en esta palabra Dios nos aclara muchas cosas. Porque ese ministerio de la reconciliación es Cristo. O sea, la reconciliación misma se hizo hombre. O sea, Dios mismo se hizo reconciliación. Dios mismo se hizo hombre para enseñarnos qué significa la reconciliación. Y si usted empieza a leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los evangelios, nos habla de la vida de Cristo. Y Él aquí vino a la tierra a reconciliar al hombre. Amén. Pero si Dios en un momento dijo, ya basta del hombre, ya estoy hasta aquí con el hombre. Creé al hombre, lo creé con un propósito divino, lo creé con un propósito eterno y no cumplió. Y Dios mismo, si uno empieza a leer la palabra a través de Génesis, Éxodo, siempre Dios quiso hacer algo por el hombre.
Y esto quiero que recordemos hoy día en esta reflexión. ¿Quién es el Padre? Y lo que hizo ese Padre por nosotros. Si uno se va a Génesis 3:18, si no me equivoco, cuando Dios echa al hombre del huerto del Edén, lo echó, ¿verdad? Dios se enojó del hombre, dijo, no, o sea, increíble. Le di todo esto, le di la eternidad, le di que se enseñoreara de todo esto y no cumplió. ¿Y qué es lo que hace Dios? Echa al hombre del huerto del Edén. Pero como un buen padre no lo echó así nomás. La palabra dice en Génesis 3:18. Génesis 3:21, perdón. Dice la palabra que antes de echar Dios al hombre del huerto del Edén, los vistió. Amén. Los vistió. Amén. Y Dios en ese momento hizo el primer sacrificio por nosotros. O sea que Dios lo podía haber echado nomás. Pero sin embargo, Dios tomó un cordero, lo sacrificó. No sé cómo lo habrá hecho, pero le sacó la piel y vistió al hombre. Vistió a Adán y Eva para que salieran del huerto vestidos. O sea, es tan increíble que todo el enojo que tenía Dios se lo olvidó. ¿Y se lo olvidó por qué? Porque es un padre. Porque es un padre de verdad. Es el padre que nos ama a pesar de que nosotros le fallamos todos los días. Porque si hay alguno aquí que no falla, me dice que nunca falla, o sea, está de más en la iglesia, está de más los pastores, estoy de más, yo estamos de más todos. Porque en realidad, como todos fallamos, como todos fuimos destituidos de la gracia de Dios, estamos aquí. Amén. Pero imagínense que ese Dios eterno hizo un sacrificio, echó al hombre, hizo un sacrificio por nosotros mismos. Y ese hombre se siguió haciendo las cosas mal. Y después dice que hizo una serpiente de bronce. ¿Ha escuchado hablar de eso? Y Dios hizo una serpiente de bronce para que el pueblo no muriera, o sea, para que no muriéramos nosotros. O sea, Él mismo siempre dando soluciones. Es increíble que nosotros somos los que deberíamos haber encontrado una solución, pero nunca la encontramos. Así es. Nunca jamás la encontramos y nunca la vamos a encontrar. Porque desde que nacimos nosotros somos pecadores. Y en realidad desde que nacimos nosotros no somos dignos de la gloria de Dios. Pero sin embargo nos equivocamos y Él mismo busca una solución. Y nos quedamos en esta palabra. Y quiero tocar 3 puntos importantes de esta palabra, de qué significa la reconciliación. Y los 3 puntos son amor, oportunidad y perdón. Y yo creo que empezar a definir lo que es el amor está un poco de más, ¿verdad? Ya toda la introducción que hicimos y en realidad que estemos todos parados en este día, ustedes sentados y yo parado. ¿Qué significa que hay amor, verdad? Porque en realidad ni siquiera deberíamos estar aquí. Y siempre pasa alguien adelante, y hoy día lo hizo el hermano Felipe. El hermano Felipe, yo estaba escuchando su testimonio y dijo que él era un religioso, ¿verdad? Y que si no hubiese sido por Cristo no estaría aquí, ¿verdad? Entonces en realidad todos conocemos el amor. Empezar a definir o decir esto significa amor, yo creo que está súper de más. Claro, porque en realidad nosotros somos reflejo del amor de Dios. Todos tenemos una historia, algunos más complicadas que otros, ¿verdad? Pero todos tenemos una historia. Y si nos pusiéramos a hacer una competencia de quién tiene la peor historia, yo creo que no terminamos nunca. Porque todos tenemos una mala historia. En realidad la mala historia, usted puede haber tenido una vida muy linda, pero sin Cristo siempre va a ser la mala historia. Amén. Siempre sin Cristo va a ser la mala historia. Porque podría haber tenido en su vida dinero, podría haber tenido casa, podría haber tenido todo lo material. Pero sin Cristo, fíjese que va directo al infierno. Así es. Y hay que decirlo. Claro que hay que decirlo. Y si no es por la buena, es por la mala. Pero por alguna parte hay que encontrarle al hermano. Entonces definir lo que es el amor de Dios está de más. Pero fíjese que el segundo punto es la oportunidad que nos dio Dios. ¿Y cuál es esa oportunidad? La reconciliación. Y Cristo mismo nos enseña la reconciliación a nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué se supone que Dios nos reconcilió por medio del Hijo? Es para que nosotros también hagamos lo mismo. Y ahí es donde empieza a jugar lo que decía el pastor Claudio. Y dice que hay que salir a buscar a la alma. Claro, porque si a nosotros Dios nos enseñó la reconciliación, ¿qué debemos hacer? Es reconciliar al mundo con Cristo también. Así como lo hizo el Hijo,
debemos hacerlo nosotros. Empezar a reconciliar al mundo y no quedarnos quietos. ¿Había escuchado alguna vez que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación? De repente nos quedamos con los ministerios: pastor, evangelista, maestro, apóstol, profeta. Pero todos nosotros tenemos otro ministerio de manera paralela, que es la reconciliación. Amén. ¿Cuál es la oportunidad que nos dio Dios? De estar aquí, ¿verdad? Claro que sí, de estar aquí. Pero, ¿y para qué estamos aquí? Estamos aquí porque hoy día el Día del Padre y había que venir a ver a alguien en especial. No creo que haya sido que usted iba de viaje a otra parte y dijo, íbamos a la iglesia. No, ¿verdad? No. Nosotros estamos aquí porque tenemos nuevamente la oportunidad, como todos los días, no solamente los domingos, de reconciliarnos con el Padre. Y decirle al Padre, hemos fallado, ¿verdad? Sí, hemos fallado. Pero tú tienes la solución. Estamos aquí para reconciliarnos con el Padre. ¿Qué mejor vivir un día del Padre estando en la iglesia? Porque todos tenemos un Padre natural. Incluso los que no se hicieron cargo siguen teniendo un Padre. Aquí o en alguna parte está el Padre. Pero fíjese que más importante que cualquier cosa es el Padre espiritual. Ese es Dios. Que independiente de cómo nosotros seamos, Él nos acoge todos los días. Increíblemente, como seamos nosotros, si somos buenos, malos, si somos más o menos, siempre el Padre está para nosotros. El primer punto es el amor, y no tenemos que definirlo. El segundo punto es la oportunidad, y el tercer punto es el perdón. Todos nosotros estamos aquí porque primeramente, como somos pecadores, como somos imperfectos, fuimos destituidos de la gracia de Dios, destituidos totalmente. Imagínense, Dios nos sacó, nos echó de su gracia, porque no merecimos su gracia. Pero sin embargo, en su infinita misericordia, Él dijo, pero es mi creación. ¿Ha escuchado hablar o ha escuchado el dicho que dice, para un papá no hay hijo malo? Claro que para un papá no hay hijo malo. Yo tengo hijos y yo creo que por algo muy grave que ellos hagan, no va a haber, nunca va a ser malo. Siempre nosotros vamos a decir, no, si es menos malo, o no, en realidad no lo quiso hacer, o qué sé yo. Para un papá no hay hijo malo. Imagínese Dios con nosotros, que dio a su propio hijo por nosotros. Amén. En realidad no éramos su hijo. O sea, nosotros accedimos a ser hijos de Él. Es como que casi nos ganamos el título, pero en realidad no nos ganamos el título, porque no le hemos ganado absolutamente a nadie. Sino que solamente por misericordia nos dijo, ok, van a ser mis hijos. Pero solamente por misericordia. Porque en realidad no nos ganamos el hijo de Dios. Él nos perdonó a nosotros. Y nos perdonó a través de su hijo. Es increíble cuando uno empieza a leer la palabra y llega el libro de Isaías, el profeta mesiánico, y si no lo ha hecho, y si no lo ha leído, léalo, porque va a entender cuál es el propósito de Cristo aquí en la tierra. Y uno diría, claro, en Mateo sale la vida de Cristo, sí que sale la vida de Cristo, y sale como fue crucificado, pero resulta que un profeta 500 años antes dijo lo que iba a pasar. Amén. Y como oveja fue echado al matadero. Amén. Y pagó la culpa por todos nosotros. Amén. Y se quedó callado. Se quedó callado y aguantó todo el sufrimiento por nosotros. Ahora le hago otra pregunta. Recién dijimos, o recién les pregunté yo, ¿hay hijo malo? Claro que no hay hijo malo para un padre. Pero ¿el padre estaría dispuesto a pagar la condena del hijo? ¿Estaríamos dispuestos nosotros a pagar la condena de un hijo? Porque una cosa es decir, no hay hijo malo, pero otra cosa es ponerse ahí y decir, a ver, si alguien tiene que morir, si alguien tiene que llevar la pena de muerte, si alguien tiene que pagar, ya sea como se pague aquí en la tierra, mándeme a mí. Es difícil situación, ¿verdad? Así es, Dios. Porque una cosa es decir no hay hijo malo y otra cosa es querer pagar las deudas del hijo. Y fíjese que Dios mismo mandó a su hijo a pagar las deudas que no eran de su hijo, tampoco eran de él, a pagar las deudas de nosotros. Tenemos hoy día el gran ministerio de la reconciliación. ¿Y qué tal si hoy día nos reconciliamos con Dios? Amén.
Porque yo creo que más de alguno vino hoy día, pero quizás vino con la incertidumbre de qué irá a pasar mañana. Claro, muchas veces nosotros como cristianos, y lo digo como cristianos, ni siquiera como gente del mundo, como cristianos, al parecer como que estuviéramos en modo avión y actuamos simplemente. Y venimos, nos vamos, y si hay que cantar, cantamos, pero como que lo hiciéramos como un poco como en modo avión muchas veces, como que ni siquiera tenemos la conciencia de cuál es el sacrificio que hizo Dios por nosotros. Y el pastor Claudio dijo hay que salir, y el hermano dijo hay que prepararse, como que algo así entendí, y que hay que hacerlas todas, porque en realidad nosotros tenemos un ministerio amplio, que es el de la reconciliación, y tenemos que tratar de reconciliar a la gente que está afuera. Y el hermano Felipe lo dijo, es increíble que todos hablaron y todos tenemos la razón. Claro. Porque a Dios dio a algunos esto, Dios a otros dio esto, y no todos podemos ser manos. En realidad esto es un cuerpo, ¿verdad? No todos podríamos ser cabeza, no todos podríamos ser pie. Algunos son cabeza, como el obispo, otros quizás somos la uña, pero somos parte importante. Claro, somos algo en realidad en la casa del Señor. ¿Qué les parece si el día de hoy nos reconciliamos con el Señor? Ayer nosotros estuvimos en un evento muy lindo, pero eso fue ayer. Eso ya pasó. Amén. El otro día escuchaba una predicación que decía que todos los días nosotros tenemos que nuevamente, es como que todos los días nosotros nos levantamos y tenemos que reconciliarnos con el Padre. Y la hermana que estaba predicando dijo que en el desierto, cuando el pueblo de Israel vagaba por el desierto, porque en realidad no caminaba, sino que vagaba como en modo avión también, como que sin destino. Pero sin embargo, ellos tenían hambre y Dios hizo caer maná, ¿verdad? Sí, hizo caer maná, y suena bastante lindo. Pero ese maná tenía algunas instrucciones. La palabra dice que todos los días tenían que salir a recogerlo. O sea que en realidad no podía guardarlo, la persona no podía guardarlo y decir, ya yo saqué hoy día y voy a comer lunes, martes y miércoles. No, sino que todos los días. Se echaba perfecto. Y empecé a escuchar la palabra y la relacioné con esto. Porque en realidad todos los días nos deberíamos reconciliar con el Padre. Claro, todos los días. Y reconciliarse no es solamente pedir perdón, sino que decirle gracias. Gracias por lo que hiciste por nosotros como Padre. Amén. Hoy es el Día del Padre, ¿verdad? Comercialmente hoy día, no sé si será legalmente el Día del Padre. Pero ¿sabe qué? Lo único legal que yo sé es que Dios es el Padre perfecto. Amén. En realidad hay tantas cosas que son un misterio, incluso para los que predicamos, hay tantas cosas que son un misterio. Pero lo único que tenemos cierto, pero súper cierto, es que hay un Padre y nos ama. Y ese Padre no escatima en gasto, no escatima en tiempo, no le interesa si es bueno, si es malo, o si es menos malo, menos bueno, sino que simplemente Él ama a su Hijo. Y dio a su Hijo a morir por nosotros. Qué mejor recordar hoy día, el día de hoy, al Padre, que nos dio el gran ministerio de la reconciliación. ¿Y cómo honrar al Padre? Resulta que a este Padre no se le puede llevar un trencito, un salenús. No se puede. Está difícil. Pero sin embargo, conozco una forma de honrar al Padre. Y es hacer su voluntad. Amén. Y la palabra dice que tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Les parece si nos reconciliamos con el Señor? Amén. Póngase de pie. Esta ha sido la palabra. Es una palabra cortita, la reflexión. Hay tantas cosas que hacer todavía. Quizás alguien tiene que ir a ver a su padre también. Pero aprovechémonos de reconciliar con el Padre, con ese Padre de verdad. Ese Padre que nunca nos deja, que no abandona.
Y fíjese que hoy, y siempre lo digo, y siempre lo voy a escuchar las veces que me digan que me dije, hoy usted tiene una oportunidad súper importante. Es increíble como muchas veces nosotros venimos al culto y al parecer es como que estamos y no estamos. O sea, es como que estamos ahí pero no estamos en realidad. Y fíjese que hoy nuevamente el Padre está delante de nosotros. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Están todos. Fíjese que hay sillas vacías, pero están los más importantes. Amén. Que es el Señor, que es el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Reconciliémonos con el Padre. Honremos al Padre. Hagamos lo que el Padre quiere. Seamos buenos hijos con el Padre. Amén. Y pidámosle al Padre, a ese Padre tan especial que tenemos, que nos dé primeramente de su misericordia. Porque yo se lo dije delante, aquí estamos, es como que estuviéramos casi todo gratis. El aire lo tiene gratis, el oxígeno lo tiene gratis, todo lo tiene gratis. Usted puede caminar gratis, porque fíjese que hay gente que hoy día se levantó y no puede caminar. Sí, amén. Fíjese que hay otros que ni siquiera despertaron. ¿Sí? ¿Lo sabían? El otro día todos escuchábamos la noticia del avión que salió de la India hacia Inglaterra. ¿Sí? 2 minutos en el aire y se acabó. Había uno que era querido por el Señor. No, sí, eso estamos súper de acuerdo. Ese es especial, ¿no? Estamos súper de acuerdo con eso. Pero lamentablemente no creo que todos tengamos esa oportunidad. Así que aprovechemos el día de hoy, no como un domingo cualquiera, sino que reconciliémonos con el Padre. Es el día del Padre, es el día del Padre natural, ¿verdad? De todos tenemos un Padre, pero es el día más importante porque tenemos que festejar que tenemos un Padre especial. Un Padre que nos ama, que nos reconcilió, que nos dio vida eterna y que todos los días está dispuesto a perdonarnos. Amén. Amén. Oremos al Señor por la palabra. Y usted ore, yo creo que no necesita que yo ore por usted, porque en realidad todos podemos orar. Y ore para reconciliarse usted mismo con el Padre. Yo no necesito saber cuál es la parte que tiene que reconciliar. Usted la sabe. Solamente nosotros sabemos. Yo sé cuál es mi parte, usted sabe cuál es la suya. Cierre sus ojitos y dígale al Señor, gracias primeramente, porque mandaste a tu Hijo a morir a una cruz totalmente inmerecida. Mandaste a tu Hijo a morir por nosotros, pecadores, que no merecíamos tu perdón, no merecíamos tu gracia, no merecíamos nada de lo que nos diste. Pero sin embargo, hoy estamos aquí, no como un domingo cualquiera, sino que el domingo que tenemos la oportunidad nuevamente de reconciliarnos contigo. Amén, sí, Señor. De decirte que eres un Padre bueno, de decirte que eres un Padre especial, y gracias por todo lo que haces todos los días por nosotros. Porque hoy, increíblemente, abriste la llave del oxígeno nuevamente. Porque nuevamente estamos aquí y tenemos tiempo para poder ponernos a cuenta contigo. Sí, Señor. Gracias por ese tiempo especial que no todo el mundo lo tiene, sino que nosotros en este momento lo tenemos. Y es para decirte, Dios, gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor, te honramos simplemente porque eres Dios. Amén. No te honramos en este momento porque nos diste algo. No te honramos en este momento porque queremos algo de ti, sino que simplemente te honramos porque eres Dios. Amén. Porque te reconocemos que sin ti nada somos. Amén. No somos absolutamente nada sin Dios. Reconocemos que nosotros sin ti no somos nada, pero tú sin nosotros sigues siendo Dios. Amén. Amén. Te honramos y te alabamos por todo lo que haces por nosotros. Y gracias por aceptarnos como hijos. Hijos imperfectos. Hijos que no merecíamos absolutamente nada. Pero sin embargo, tú en tu infinita misericordia nos tienes aquí. Y nos aceptaste como hijos. Gracias por todo lo que tú haces, Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor por lo que Él hace.